Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Yade Andrés Torres, pertenezco al programa de psicología del primer periodo académico y les vengo a exponer sobre inteligencia de aprendizaje como cumplimiento a la tarea 3 de la unidad 2. Pertenezco al grupo 232 del curso de procesos cognitivos superiores a la zona centro-sur UDR Cali. ¿Qué es la inteligencia? Para iniciar debemos definir, me gustaría iniciar con la definición. Entonces la inteligencia está constituida por varias aptitudes diferentes que le permiten al ser humano hacerle frente a cualquier situación, saber cómo alcanzar un objetivo y mostrar interés por el mundo en general. Muchos autores entonces coinciden que todos nacemos con una cierta dotación de inteligencia, la cual puede crecer o decrecer de acuerdo al entorno, de los estímulos que hayan en el entorno. Es decir, que la inteligencia se desarrolla en medios altamente enriquecidos de estímulos. Se conocen entonces la inteligencia, varios tipos de inteligencia, los cuales serían la inteligencia lingüística, lógica matemática, espacial corporal sinestésica, sensibilidad hacia otras personas, que sería entonces intrapersonal, y conocimiento de sí mismo como inteligencia intrapersonal, que son independientes cada una, pero todas actúan e interactúan entre sí. Se enfatiza eh, la participación de varios neurotransmisores cuando vamos a hablar de su bioquímica. Tendríamos entonces lo que son la acetilcolina, noradrenalina, GABA, glutamato, serotonina y dopamina. Las bases biológicas, pues tenemos entonces que tenemos una función del cerebro, cada parte del cerebro tiene una función que se involucra en cada un tipo de inteligencia. Es decir, cuando vamos a hacer uso de la lingüística, entonces tenemos que entra en juego el lóbulo temporal izquierdo, área de Broca, Wernicke. En la lógica matemática, el hemisferio derecho, el lóbulo parietal izquierdo, el adyacente temporal. En la espacial tenemos la parietal derecho, el lóbulo occipital, la física sinestésica, zona cortical, motora, cerebelo, ganglios basales y el tálamo. En cuanto a la inteligencia musical, entran en función las partes del lóbulo anterior derecho temporal, el lóbulo frontal, lóbulo temporal derecho, lóbulo frontal y sistema límbico. Son las áreas del cerebro involucradas en la inteligencia interpersonal. Los lóbulos parietales, ambos, temporales, y el sistema límbico se involucraría entonces en lo que es la intrapersonal. En cuanto a la inteligencia naturista, tenemos el lóbulo parietal izquierdo. Las funciones o características de la inteligencia son 5, las cuales les voy a mencionar a continuación. Tenemos anticipar, construir, ¿sí? Anticipar en base a lo aprendido. Eso es una de las funciones y características de la inteligencia. Es anticipar en base a lo que hemos vivido, a lo aprendido. Siempre en base a nuestras experiencias vamos a poder anticipar lo que sucede en nuestro entorno. ¿Sí? Eso queda allí guardado en la memoria para saber qué va a pasar cuando tengamos una situación similar o hagamos frente a una situación similar. Construir estructuras de pensamiento que la memoria almacenará, de modo tal nos permitirá que estas experiencias, aprender de esas experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. Comunicar. La inteligencia también se encarga del área de comunicación, formando símbolos y lenguajes propios que nos permitan representar el mundo real, ¿sí? En su ausencia. Entonces, esto es súper importante, la función de comunicar, porque la comunicación podría decirse que es una de las bases o de las funciones más recientes que tiene el cerebro humano evolucionado. Descifrar y establecer relaciones. Descifrar en cuanto una persona puede tener una comprensión deductiva, ¿sí? Saber lo que va a pasar. Saber lo que va a pasar referente a sus vivencias anteriores para resolver enigmas, ¿sí? De códigos, hallar respuestas y resolver problemas nuevos. Establecer relaciones, la causalidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre una realidad y otra son el terreno de acción de la inteligencia. Es decir, poder relacionar y poder identificar cada escenario de nuestro entorno, cada escenario de nuestra vida. Listo. ¿Qué es el aprendizaje entonces? El aprendizaje es un proceso cognitivo psicológico muy amplio y complejo. Se refiere a todos los cambios de conducta relativamente permanentes dados por la experiencia y que no se ven a maduración o estados pues, temporales del organismo.
El aprendizaje, entonces, tenemos que en cuanto a su bioquímica, depende de la conexión entre neuronas, ¿sí? A través del proceso de la sinapsis, en el cual participan diversos neurotransmisores en los que encontramos acetilcolina, noradrenalina, GABA, glutamato, serotonina y dopamina. En cuanto a sus bases biológicas, tenemos que todo inicia en el sistema nervioso, ¿sí? El aprendizaje, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, está dado por los neurotransmisores principalmente. Y esos neurotransmisores solamente se encuentran en el sistema nervioso o afectan al sistema nervioso. Que tenemos que se divide, como ya lo hemos visto en anteriores lecturas, se encuentran el sistema nervioso central, periférico. En cuanto al periférico entran lo que es el somático, las fibras motoras y sensoriales, los nervios craneales, los nervios espinales, el autónomo, el simpático, el parasimpático y las fibras motoras. Todo eso lo que nos permite es que, lo que nos va a permitir es que en cuanto al periférico, por ejemplo, nuestro aprendizaje se da a través lo que percibimos de nuestro entorno, a través de las sensaciones, a través de lo que percibimos por medio de los sentidos. Sí, aquí es cuando entra en juego el sistema periférico, el sistema nervioso periférico se va a encargar de llevar toda esa información hacia lo que es el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, el cerebro, y van a entrar en proceso todo lo que son los sistemas de memoria, de captación de conocimientos, de aprendizaje de nuevas conductas, y va a generar un cambio en la conducta, que esto también pues está claramente ligado a lo que hablamos anteriormente, que es la inteligencia. Las características del aprendizaje requiere de la presencia de un objeto de conocimiento. Yo debo identificar cuál va a ser mi objetivo de lo que yo voy a aprender para poder aprender. Listo. También requiere el esfuerzo mental para acercarse al objetivo a conocer, observarlo, analizarlo. Entran en juego. Para poder obtener un aprendizaje necesito utilizar todas las herramientas de la inteligencia. Todas. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento, no se aprende de la noche a la mañana ni de un momento a otro, no es algo que se adquiera instantáneamente, sino que se requiere de un proceso para que vayan quedando los conocimientos guardados en la memoria y se puedan aprender. Significa también la integración de un nuevo contenido conceptual, actitudinal o procedimental en la estructura cognitiva, es decir, el aprendizaje genera cambios en nuestro sistema, genera cambios en nuestro cerebro, genera cambios en nuestras redes neuronales para generar nuevos recuerdos y nuevas memorias respecto al objeto que estamos aprendiendo. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque no todos aprendemos de la misma manera, como lo veamos, así como hay de diversidad de inteligencias, igualmente tenemos diversidad de aprendizajes, ¿sí? Maneras de aprender o estilos de aprendizaje existen, así como cerebros hay en el planeta Tierra, igualmente. ¿Por qué? Porque cada mente aprende de manera diferente, cada ser humano procesa las cosas de manera diferente, de acuerdo a su inteligencia predominante conforme a su desarrollo. Se necesita en principio a alguien que contribuya a ese aprendizaje. Nosotros usualmente los seres humanos aprendemos de las conductas de las personas mayores o de las personas más experimentadas, es de quienes vamos a adquirir ese aprendizaje. Por eso es tan importante y por eso ahí es donde se evidencia de lo que les vamos a hablar más adelante, que es la importancia de la interacción social y cómo el aprendizaje se adquiere en un entorno social. Se necesita, pues, además de esto, el objeto conocido y aprendido debe ser integrado con otros conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. Es decir, el cerebro siempre va a intentar hacer relaciones, como lo veíamos con una de las funciones de la inteligencia, que era crear pues como relaciones o generar relaciones. Entonces siempre el conocimiento nuevo lo va a relacionar a un conocimiento base, algo ya antiguo, algo aprendido anteriormente, y así se refuerza el aprendizaje. El nuevo conocimiento adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible de ser recuperada para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas iguales, similares, diferentes a la motivación del aprendizaje.
El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto ha aprendido o no ha aprendido. Sí es importante que si yo estoy aprendiendo, yo tenga la capacidad de juzgar para que el aprendizaje sea efectivo. Yo debo tener la capacidad de saber si sí me quedó claro los temas, si sí me quedaron claras lo que estoy estudiando, si sí tengo claro lo que he aprendido, si no. Bueno, en cuanto a la percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, estos son entonces los procesos involucrados en la inteligencia del aprendizaje, como ya se los he mencionado anteriormente, cada uno. Influencia del contexto sociocultural. Bueno, el ser humano siempre se ha desenvuelto en un escenario sociocultural, ¿sí? Desde que aparecen estos procesos cognitivos, desde que evolucionan en la generación de la primera herramienta, en la primera vez que tuvo que trabajar, ahí ya empezaron a interactuar todo eso y ahí es donde se aprende a aprender. Desde ahí estamos siempre los seres humanos aprendiendo a aprender y aprendiendo de los demás y de nuestro entorno. Por eso es tan importante. Eh, las interacciones sociales mediatizadas por el lenguaje favorecen inmensamente a su desarrollo. Por otro lado, la privación cultural afecta pues negativamente al desarrollo psicológico de las personas. Lev, Lev Vygotsky del 1896 a 1934 planteó la teoría sociocultural del desarrollo, en donde destaca que el aprendizaje tiene sus bases en la interacción con otras personas. Todas las funciones superiores se originan con relaciones como relaciones reales entre individuos. Conclusiones: desde las primeras etapas del desarrollo humano estamos expuestos a estímulos que percibimos a través de los sentidos. Es aquí donde por medio de la percepción de estos estímulos se pone en función nuestro aprendizaje empírico y comienza a desarrollarse nuestra inteligencia. Pero aquellos procesos superiores de la condición toman lugar en nuestra interacción en sociedad. Entonces vemos cómo sí tenemos una inteligencia de pronto previa, sí, de pronto ya dispuesta a aprender, pero pues este aprendizaje se desarrolla y se potencia en nuestra interacción con nuestro entorno y con los demás. Las referencias bibliográficas son las que pueden ver a continuación en pantalla. Muchísimas gracias, eso sería todo pues lo que yo vendría a comentarles. Mil gracias por toda su atención.